Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando en el mundo del espectáculo, algo que involucra a una figura pública muy querida y que hasta ahora ha permanecido oculto. Y no estoy hablando de un chisme cualquiera, no. Esto es algo que esta persona ha estado guardando celosamente durante 3 años. 3 años, imagínense la magnitud. Prepárense para una revelación impactante, una bomba que sin duda dará mucho de qué hablar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, que siempre están cargados de información jugosa, exclusivas y por supuesto, mucho entretenimiento. Ya lo saben, suscríbanse para formar parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a desentrañar este secreto. Bien, pónganse cómodos porque la historia que les voy a contar es larga y llena de detalles. Para entender completamente lo que está pasando, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, exactamente 3 años atrás. En aquel entonces nuestra protagonista, a quien llamaremos Ande por razones de privacidad, obviamente, era una figura pública muy exitosa, en la cima de su carrera. Todo parecía perfecto, proyectos emocionantes, una vida social activa y una imagen impecable. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad y éxito, Ande guardaba un secreto que la carcomía por dentro. Un secreto que, de salir a la luz, podría cambiarlo todo. ¿Qué clase de secreto? Se preguntarán ustedes. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que Ande en aquel momento se encontraba en una situación personal bastante complicada. Estaba lidiando con problemas familiares que la afectaban profundamente. Problemas que hasta ahora había logrado mantener alejados de la prensa y del ojo público. Se trataba de una situación delicada que involucraba a uno de sus familiares más cercanos, una situación que requería de toda su atención y discreción. Imaginen la presión que sentía Ande, mantener su carrera a flote, lidiar con sus propios problemas personales y al mismo tiempo, proteger a su familia de un escándalo mediático. Era una carga pesadísima. Durante esos 3 años, Ande vivió una doble vida. Por un lado, la veíamos radiante en las alfombras rojas, sonriendo ante las cámaras y promocionando sus proyectos. Por otro lado, en la intimidad de su hogar, luchaba contra la angustia, la incertidumbre y el miedo. Intentaba encontrar soluciones a los problemas familiares, buscaba ayuda profesional y se esforzaba por mantener la calma y la compostura. No fue fácil. Hubo momentos en los que sintió que no podía más, que la presión la superaba. Pero a pesar de todo, Ande se mantuvo firme, decidida a proteger a su familia y a seguir adelante con su vida. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué Ande decidió mantener este secreto durante tanto tiempo. ¿Por qué no compartió sus problemas con sus amigos, con sus fans o con la prensa? La respuesta es simple: para proteger a su familia. Ande sabía que si la verdad salía a la luz, las consecuencias podrían ser devastadoras para sus seres queridos. La prensa sensacionalista se aprovecharía de la situación, la manipularía y la convertiría en un circo mediático. Y Ande no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Por eso prefirió cargar con el peso del secreto ella sola, antes que exponer a su familia al escarnio público. Pero ¿qué pasó para que, después de 3 años, Ande decidiera revelar su secreto? ¿Qué la llevó a romper su silencio y a compartir su verdad con el mundo? Aquí es donde entra en juego un factor clave: la confianza. Durante estos 3 años, Ande ha estado trabajando en su crecimiento personal, en fortalecer sus relaciones y en aprender a confiar en los demás. Ha aprendido que no tiene que cargar con todo el peso del mundo sobre sus hombros, que puede pedir ayuda y que no está sola. Además, Ande se ha dado cuenta de que al mantener su secreto oculto, se estaba haciendo daño a sí misma. Estaba viviendo con miedo, con culpa y con la constante preocupación de ser descubierta. Y esa no era una forma saludable de vivir. Por eso, después de mucha reflexión y análisis, Ande decidió que era hora de liberarse de ese peso y de compartir su verdad con el mundo. Pero, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es el secreto que Ande ha estado guardando durante 3 años? Aquí viene la bomba: Ande hace 3 años descubrió que su padre no era su padre biológico. ¡Bum! Lo sé, es fuerte. Imaginen el shock, la confusión y el dolor que sintió Ande al enterarse de esta noticia. Toda su vida había creído una cosa y, de repente, se daba cuenta de que todo era una mentira. Su mundo se vino abajo. Este descubrimiento, obviamente, generó una crisis familiar. Ande se sintió traicionada, tanto por su madre como por su padre, el que ella creía que era su padre.
Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué le habían ocultado la verdad durante tanto tiempo. Y por supuesto, necesitaba procesar sus propios sentimientos y emociones. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de lágrimas, de reproches y de momentos de mucha angustia. Durante esos 3 años, Ande se dedicó a investigar sobre sus orígenes, a buscar información sobre su padre biológico y a tratar de entender las razones por las que su madre había tomado la decisión de ocultarle la verdad. Descubrió cosas sorprendentes, cosas que la dejaron aún más confundida y desorientada. Pero al mismo tiempo también aprendió mucho sobre sí misma, sobre su resiliencia y sobre su capacidad para superar la adversidad. Una de las cosas más difíciles para Ande fue hablar con su padre, el que ella creía que era su padre, sobre la verdad. Sabía que la noticia lo lastimaría profundamente, pero sentía que era necesario ser honesta con él. Después de muchas conversaciones, de muchas lágrimas y de mucho dolor, Ande y su padre lograron llegar a un entendimiento. Él entendió las razones por las que su madre había tomado la decisión de ocultarle la verdad y la perdonó. Y Ande a su vez, le agradeció por haberla criado y amado como a una hija, a pesar de no ser su padre biológico. La relación entre Ande y su madre, en cambio, fue mucho más complicada. Ande se sentía profundamente dolida y traicionada por su madre. No entendía por qué le había ocultado la verdad durante tanto tiempo y sentía que había perdido la confianza en ella. Fue un proceso largo y difícil, pero con el tiempo, Ande y su madre lograron reconstruir su relación. Ande entendió que su madre había actuado por amor, que quería protegerla del dolor y que había creído que era lo mejor para ella. Y su madre, a su vez, le pidió perdón por haberle ocultado la verdad y le prometió que nunca más le mentiría. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué pasó con el padre biológico de Ande. ¿Lo conoció? ¿Se pusieron en contacto? La respuesta es sí. Ande, después de mucha búsqueda e investigación, logró encontrar a su padre biológico. Y después de pensarlo mucho, decidió ponerse en contacto con él. Fue una decisión difícil, llena de incertidumbre y de miedo. Pero Ande sentía que necesitaba conocer a su padre biológico, que necesitaba saber de dónde venía y quién era. El encuentro entre Ande y su padre biológico fue un momento muy emotivo. Ambos sintieron una conexión instantánea, una conexión que trascendía el tiempo y la distancia. Ande descubrió que compartía muchas cosas con su padre biológico, tanto físicas como emocionales. Y él, a su vez, se sintió muy feliz de conocer a su hija y de poder formar parte de su vida. Desde entonces, Ande ha estado construyendo una relación con su padre biológico. Se ven con frecuencia, hablan por teléfono y se envían mensajes. Ande está aprendiendo a conocerlo y a integrarlo en su vida. Y él, a su vez, está haciendo todo lo posible por ser un buen padre para ella. Ahora bien, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué Ande decidió revelar este secreto ahora. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperó 3 años? La respuesta es que Ande necesitaba tiempo para procesar sus emociones, para sanar sus heridas y para reconstruir sus relaciones. Necesitaba estar preparada emocionalmente para enfrentar la reacción del público y de la prensa. Además, Ande quería asegurarse de que su familia estuviera de acuerdo con su decisión de revelar el secreto. Quería protegerlos de cualquier daño y asegurarse de que estuvieran preparados para enfrentar las consecuencias. Después de muchas conversaciones y de mucho análisis, Ande y su familia llegaron a la conclusión de que era el momento adecuado para compartir su verdad con el mundo. Ande sabe que su historia puede inspirar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Quiere demostrarles que no están solas, que pueden superar la adversidad y que pueden encontrar la felicidad, incluso después de haber pasado por momentos muy difíciles. Quiere ser un ejemplo de resiliencia, de honestidad y de amor. Por eso Ande ha decidido compartir su historia con ustedes. Quiere que sepan la verdad, quiere que entiendan por qué ha estado tan callada durante estos 3 años y quiere que la apoyen en este nuevo capítulo de su vida. Ande está lista para enfrentar el futuro con valentía, con honestidad y con amor. Y está muy agradecida por todo el apoyo y el cariño que ha recibido de sus fans a lo largo de los años. Y ahora, después de haberles contado toda esta historia, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre lo importante que es la honestidad y la transparencia en nuestras vidas. A veces nos da miedo compartir nuestra verdad con los demás, porque tememos ser juzgados, rechazados o lastimados. Pero al final, la honestidad es la mejor política. Cuando somos honestos con nosotros mismos y con los demás, nos liberamos de la carga de los secretos y podemos vivir una vida más auténtica y plena. También quiero destacar la importancia de la familia. La familia es nuestro pilar, nuestro refugio y nuestro apoyo. A veces tenemos problemas con nuestros familiares, nos peleamos o nos distanciamos. Pero al final, la familia siempre está ahí para nosotros incondicionalmente.
Por eso es importante cuidar nuestras relaciones familiares, perdonar nuestros errores y demostrarles a nuestros seres queridos cuánto los amamos. Y por último, quiero recordarles que todos tenemos secretos. Todos guardamos cosas que nos da miedo compartir con los demás. Pero es importante recordar que no estamos solos. Hay personas que nos aman y que nos apoyan, que están dispuestas a escucharnos y a ayudarnos. No tengan miedo de pedir ayuda, no tengan miedo de compartir su verdad. Al final, la honestidad los liberará. En resumen, hoy hemos desentrañado un secreto impactante que Andy ha estado guardando durante 3 años, la verdad sobre su padre biológico. Hemos visto cómo este descubrimiento afectó su vida, sus relaciones y su bienestar emocional. Hemos aprendido sobre la importancia de la honestidad, la familia y el apoyo emocional. Y hemos visto cómo Andy ha logrado superar la adversidad y construir un futuro mejor para sí misma. Espero que esta historia los haya inspirado, los haya emocionado y los haya hecho reflexionar. Recuerden que no están solos y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad, lo aprecio muchísimo. Espero que les haya gustado la historia de Andy y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la revelación? ¿Qué opinan de la decisión de Andy de mantener el secreto durante tanto tiempo? ¿Qué consejo le darían a Andy para el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Hasta la próxima. Les mando un beso enorme.